Bienvenidos amigos a este programa de Cábala y Misticismo. Gus, bienvenido nuevamente. Hola, gracias. La semana pasada estuvimos otra vez explorando este concepto del deseo y hemos recibido algunas inquietudes por parte de aquellos que nos siguen, y una de ellas es sobre la naturaleza misma del deseo desde un punto de vista ético y moral, y eso es una cuestión complicada, ¿no? Sobre todo porque si estamos aprendiendo a crear nuestra realidad de una manera consciente, qué se vale y qué no se vale en un momento determinado, ¿no? Bueno, y dijiste ética y moral, tema para dónde cortar. Y si me lo contextúas en el tiempo en que vivimos, que yo creo que la ética y la moral con los vikingos era una, en Por los supuesto. mayas era otra. Bueno, pero en esta época, en este momento, ¿qué nos dice la Cábala de la ética o la moral, de qué podemos o no podemos? Bueno, mira, lógicamente que esta idea de moral y ética tiene que ver con buscar relacionar los seres humanos de una manera mucho más fraternal y mucho más civilizada, como decimos. Sin embargo, de tiempo a tiempo, como bien lo dices, históricamente, pues a veces las ideas han cambiado, ¿no? Y si para algunas sociedades ciertas prácticas son deseables y benéficas, para otras sociedades pues son vistas como algo aberrante y algo negativo, ¿no? Y eso lo vemos en las diferencias de los seres humanos, ¿no? La Cábala siempre está buscando trascender esas diferencias, llegando a puntos de encuentro en lo trascendente, o podríamos decir en lo espiritual. En otras palabras, buscando los principios subyacentes a la naturaleza divina del ser humano. Tal vez lo que se ha desarrollado actualmente como más cercano ahorita a estos principios divinos es lo que se está manejando como los derechos humanos en diferentes partes del mundo, y que han sido asumidos por la gran mayoría de los países en el mundo. Sin embargo, ya contextualizando en cuanto a el deseo y la manifestación de nuestra realidad, qué se vale y qué no se vale. Bueno, la Cábala es una disciplina esencialmente esotérica. ¿Qué quiere decir esto? De que va a compartir algunas ideas que, si bien se han trasladado de regiones y tiempos, hablan de ciertos principios. Y uno de ellos que hemos importado de Oriente es el concepto de karma, ¿no? O sea, en otras palabras, existe una reacción a toda acción. Quiere decir de que lo que yo hago va a tener consecuencias y voy a tener que hacerme responsable de esas consecuencias. Bueno, hasta donde yo escuchaba el karma, mucha gente lo maneja como castigo, o al menos es la definición que le dan. Te va a alcanzar el karma y eso de castigos, esa palabra me cuesta trabajo. Más bien voy a tener resultados de una acción que yo hice, ¿no? Sí, efectivamente. Esta idea del castigo es algo que no nomás en Oriente existe, en Occidente, a partir de esta idea del pecado y de una idea un tanto distorsionada del Creador, o lo que le puedas llamar Dios, porque lo hacemos demasiado humano. Ponemos un Dios, podríamos decir, vengativo, tirano, y realmente esa expresión de la divinidad no es compartida por la Cábala en su fundamento. Realmente estamos hablando de fuerzas universales que van a generar un movimiento en mi vida a partir de lo que yo hago, y eso no es bueno o malo en el sentido de que Dios quiera que nos vaya mal en la vida o nos esté castigando, sino más bien es de una reacción a algo que hicimos. En Cábala el concepto de karma cambia mucho, sobre todo no es únicamente algo lineal de que si yo hago una cosa voy a recibir exactamente lo mismo de regreso como castigo o premio, ¿no? Hay muchas formas de, podríamos decir, responder a esos estímulos, a esas acciones, y el universo nos va a dar la oportunidad de siempre buscar retornar al balance. Así que para la Cábala el concepto de karma más bien es un concepto de restauración de balance. En Cábala le llamamos tikkun, que es como regresar a un estado equilibrado de plenitud y de paz.
Así que nuestras acciones que de alguna manera nos llevan al dolor y al sufrimiento, normalmente están basadas en un ego personal y en la búsqueda de satisfacer mis necesidades sin pensar en los demás. Quiere decir de que voy a tener como esta situación de que al no compartir este beneficio con los demás, bueno, pues soy afectado, ¿verdad? O sea, estamos hablando, me viene a la memoria un ejemplo que me propuso un profesor, creo que era de física, hace muchos años, y me decía que si poníamos una aguja y yo le aplicaba una fuerza, la aguja me iba a atravesar mi dedo. Y bueno, cualquier persona que sabe eso es muy básico. Pero esto es una cuestión física y lógica. Pero parece que los seres humanos dejamos de ser lógicos cuando ya se trata de algo que va más allá de la parte física, en donde tenemos acciones éticas o morales y no entendemos por qué nos suceden las cosas. Esto viene en un plano ya no físico, sino espiritual. Bueno, yo creo que el universo tiene integrado, por así decirlo, un sistema corrector, que cuando nos salimos del orden universal va a utilizar estas normas, bueno, diríamos más bien leyes universales que nos llevan de regreso a seguir un sendero y un camino que es el mejor, es un sendero de evolución basado en el amor y la plenitud. Nosotros entendemos el karma como un amoroso corrector, si así lo quieres ver, cuando nos hemos equivocado, no como un castigo. Existe una razón del por qué hay una fuerza que me lleva a regresar a un estado original de plenitud, y esta razón es permitir la expresión de nuestro ser esencial, nuestra alma individual. Cuando nos alejamos, a lo mejor va a pasar tiempo y no nos percatamos de que hemos generado ese boomerang que nos va a regresar lo que hemos hecho, ¿no? Está ese dicho de que, bueno, todo lo que haces se te va a regresar, ¿no? Para bien o para mal. Pero no llega de la misma manera. No quiere decir de que si yo, por dar un ejemplo, cometo un delito y le robo a una persona, no quiere decir que me van a robar a mí. A lo mejor me pasan cosas o estoy sujeto a circunstancias que me llevan a arreglar ese robo o ese haber tomado algo que no me pertenecía. Para la Cábala no es suficiente el pedir perdón, no es suficiente el ir a confesarnos. No, para la Cábala hay que restituir el daño que se ha hecho en la medida de lo posible, ¿sí? Y eso puede implicar otro tipo de comportamientos que a lo mejor no es regresarle lo que robé, pero a lo mejor es empezar a dar a aquellos que necesitan o cambiar mi actitud ante la riqueza y empezar como a entender que yo también soy un agente de bienestar para los demás, ¿no? Pero sí hay que tener muy claro que nos queremos alejar de esta idea de un Dios personalizado, de un Dios demasiado humano, donde pues literalmente se puede encolerizar y puede destruir a la humanidad, ¿no? O sea, como ese Dios del diluvio o ese Dios de Sodoma y Gomorra que mató a millones de personas. La realidad es que Dios no hace eso. Eso es como nosotros lo interpretamos, y estamos hablando de una época y etapas en las que el Dios se veía de esa manera porque era como la conexión, ¿no? Pero pues eso no es. Me viene a la mente las personas, y no dudo que muchos de los que nos están escuchando y viendo van a preguntar, bueno, una enfermedad fatal, y si le buscamos, bueno, todo el mundo, los que estamos de fuera y observamos, decir, hizo esto, hizo lo otro, y las personas que se dedican, por ejemplo, en santidad, que le pudiera pasar a un padre, a una monja, al paso del tiempo termina en una fatalidad, como lo ven las personas, la muerte, que es un proceso natural. Realmente no es un castigo, no es algo malo, ni simplemente sucede. Y me voy más lejos, porque podemos dejar, cuando nace un niño y muere muy temprano, dices, bueno, pero ¿qué hizo él? Esas son las, digo, yo sé que es una pregunta complicada, Jorge, pero mira, la realidad es de que no podemos explicar todo lo que sucede. O sea, estamos en una etapa de nuestro desarrollo de la conciencia que no podemos ver la infinidad de variables que determinan una situación.
hay ocasiones en las que, como tú lo comentas, pareciera ser que es muy obvio lo que está pasando, ¿no? O sea, si yo me estoy alimentando muy mal, si no me estoy cuidando, si me estoy excediendo, bueno, pues mi cuerpo se enferma, ¿no? O sea, entonces, pues te está pasando porque sucedió esto, ¿no? Pero hay ocasiones en las que la gente pasa por procesos o situaciones conflictivas y dolorosas y no sabe cómo asumirlas, simple y sencillamente porque no hay un entendimiento pleno de el para qué están sucediendo. A veces no sabemos el por qué, pero sí tienen un sentido hacia adelante, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar situaciones de gran dolor, pero que van a desarrollar personalidades e individuos que van a transformar a la humanidad. Tenemos muchos ejemplos de personas que estaban literalmente en situaciones de limitación, enfermedad y pobreza, y que no se veía que tuvieran un futuro, y que al crecer y desarrollarse, pues transformaron a la humanidad de una manera importante, ¿no? Entonces, a veces esas adversidades también van a tener un sentido, aunque no lo podamos leer ni lo podamos explicar. Y eso es uno de los grandes retos de la vida, es uno de los grandes misterios de la vida. Y bueno, el poder conocernos y hacer un proceso de reflexión meditativa en cuanto a qué es lo que me sucede, pues nos puede empezar a dar luz y poco a poco empezar a desentramar esos misterios. Y bueno, pues se nos fue el tiempo volando. Amigos, sabemos que estos temas son un poco complicados. Denos sus puntos de vista y trataremos de contestar sus preguntas en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, desde una perspectiva de la Cábala. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Un placer. Gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta gracias. luego. No dejen de vernos.